Hola, bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Me siento muy honrada por tener un gran invitado. Él es Miguel Ángel Gutiérrez. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación, Francis, por compartirme tu espacio y pues para todas las personas también que nos están mirando y viendo esta edición más, pues de toda esta comunidad que tienes, pues precisamente como dices, para trabajar, tener más herramientas en nuestro día a día. Pues déjame te cuento un poquito qué es lo que yo hago, a qué me dedico. Claro. Desde hace aproximadamente 15 años yo decidí dedicarme a todo lo que tenía que ver con el acompañamiento de las personas, pues en su parte emocional, en su parte de programaciones mentales, y di con algo que se llama biodescodificación. Y a partir de ese momento, pues dejé a otro tipo de terapias que hacía en su momento y me enfoqué de lleno a esta maravillosa metodología. Y me gustaría, si me lo permites, explicarles a todos qué es esto de la biodescodificación y por qué tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que se llaman fidelidades familiares. Bueno, pues la bioscodificación trabaja con tres principales áreas. Número uno, todos los conflictos que vamos viviendo los seres humanos a lo largo de nuestra vida, que nos generan un impacto emocional, un momento de dificultad en donde no tuvimos pues aquellas herramientas oportunas para poderlo mirar de una manera distinta y que bueno, lo vivimos como algo muy doloroso, ¿no? Y que muchas veces este tipo de situaciones nos derivan no solamente en situaciones mentales, emocionales o baches que nos puedan derivar en depresión o ansiedad, sino también pues en enfermedades, porque trabajamos en lo que tiene que ver con algo que se le llama la psicosomática, ¿no? Que es pues todo este origen emocional mental de las enfermedades. Luego trabajamos con algo que se llama proyecto sentido, que es cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, todo lo que ella viva en ese momento de los 9 meses del embarazo y los 3 primeros años de vida, prácticamente somos como una esponjita, ¿no? En todo lo que ella está viviendo, de alguna forma nos atañe, nos impacta, nos estructura. Y bueno, ese tipo de cosas luego, cuando vamos creciendo, pues de alguna forma salen a relucir. Y por último, trabajamos con esto que se llama el transgeneracional o las fidelidades familiares. Y me gustaría platicarte un poco y a todos los que nos están viendo del cómo es que se generan estas fidelidades. Mm, yo recuerdo que cuando estaba estudiando me impactó mucho esta frase de que en realidad no existen los conflictos, existen experiencias que se viven sin recursos, ¿no? Es decir, en algún momento una de nuestras abuelas, ¿no? Vivió con gran dolor la pérdida de un hijo, por ejemplo, y esa mujer pues no tuvo la posibilidad a lo mejor de ir a un terapeuta, no sacar su tristeza o simplemente una amiga, ¿no? Que le pudiera apoyar y le dijera, oye, yo estoy contigo, no pasa nada, pues son cosas que suceden, a lo mejor tu hijo tenía pues otro destino y cambió y se quiso ir porque dentro de su libre albedrío pues así fue lo perfecto, pero no lo vivió de esa manera, no hubo quien la apoyara. Y obviamente eso genera un conflicto que al no solucionarle le vamos a llamar un nudo familiar. Ese nudo va a expresarse en las siguientes generaciones porque pues date cuenta que no, el dolor no es parte del status quo de nuestra alma, de nuestra esencia. Entonces, bueno, por homeostasis, por una regularización, por un equilibrio, va a tratar de regularizarse. Entonces, este dolor no sanado va a buscar en las siguientes generaciones cómo neutralizarse. Ahora, ¿cómo lo hace nuestro inconsciente o cómo nos hemos dado cuenta que lo hace en las siguientes generaciones? Principalmente de tres formas. Número uno, a través de la repetición literal del conflicto no sanado, por ejemplo, de este que estábamos hablando, de la abuela que vivió un gran dolor. Entonces, yo si soy doble de esa mujer, que ahorita ya vamos a hablar de qué es eso del doble o cómo se logra identificar la resonancia en un estudio transgeneracional, pero cuando yo estoy identificado con esa mujer, yo posiblemente voy a vivir la vida pues desde como ella la miraba, ¿sabes? Desde su dolor, a lo mejor viviendo mis situaciones en donde yo abandone a los demás o me sienta abandonado tal como lo sintió la abuela. Normalmente cuando uno pierde a un ser querido, pues uno usualmente el sentimiento que tiene es de abandono, o sea, esa pérdida
termina en un sentimiento de abandono, ¿no? Qué Entonces, interesante, porque esto me imagino que es totalmente inconsciente. ¿De qué dependes que te identifiques con un familiar y no con otro? Porque todos traen sus historias. Uno ujú. como hijo o nieto, ¿de qué depende que elijas inconscientemente a cierto familiar para sanar esta herencia o este código, a veces implícito, a veces explícito, pero que se da de manera inconsciente? Fíjate qué pregunta tan interesante, porque luego a veces vemos estas repeticiones desde un paradigma y desde una mirada de como desde, ay, me tocó y la maldición de pertenecer a esta familia y a este clan y pues me tengo que aguantar, ¿no? Cuando en realidad, si lo miramos desde otra perspectiva, aunque claro que lo que voy a decir no es una cuestión que, digamos, profese la biodescodificación o que lo explique, pero yo voy a tratar desde mi punto de vista y desde mi experiencia, tratar de contestar eso, ¿no? Y es que en realidad es al revés. Yo les digo a los acompañados, a los clientes, les digo, mira, en realidad no es que tengas que pagar los platos rotos de la abuela o del abuelo, sino más bien es un poco al revés, porque antes de nacer con tu libre albedrío, tú de alguna manera elegiste esa familia desde el amor tan perfecta, ¿no? Que que gracias a esas dificultades y serie de situaciones adversas y de dolor, entre comillas, de alguna forma iba a forjar tu alma, ¿sí? Mm. De alguna manera, tengo una frase que en todos mis talleres uso, que nosotros venimos acá a venir a reconocer quiénes somos a través de quién no somos. En esencia somos amor. ¿Qué es lo que no somos? No somos miedo, culpa, vergüenza, venganza, ira, rencor. No soy las consecuencias ni del miedo ni del ego. Soy en esencia amor. Pero yo del otro lado, me refiero a cuando somos alma o pues estamos en el plano sutil, no tenemos puntos de referencia de esto. Es decir, yo verdaderamente aún estoy en un proceso de autoconocimiento de quién soy. Y como yo no tengo claro eso, digamos que yo vengo y elijo una determinada materia. Ejemplo, me inserto en aquella familia en donde mi materia es el abandono para justamente a través de las situaciones adversas, a través de las personas que me abandonan, darme cuenta que eso es una ilusión. Pero necesito esa experiencia porque no puedo reconocerla. Necesito el proceso de sabiduría. Yo les digo siempre, ¿qué es eso de sabiduría y cómo es el proceso de de hacerse sabio? Pues equivocándose. O sea, Claro. yo tengo que conocer las mil y un formas de no hacerlo, ¿no? Para conocer el cómo sí hacerlo. Eso se llama sabiduría. Aunque sea doloroso, aunque, y no es a pesar del dolor, es gracias al dolor. Entonces lo que entiendo aquí que es una oportunidad para sanar. O sea, que Totalmente, elegimos eso como para romper esas cadenas de toda esa carga que venimos cargando inconscientemente, transgeneracionalmente también, ¿no? De alguna manera para romper cadenas. ¿De qué totalmente. depende que se rompan cadenas y que esa experiencia sea, como tú la dices, enriquecedora y sanadora o puede también pasar lo opuesto, ¿no? Que esa experiencia la siga yo repitiendo sin sanar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que pueda yo sanarlo o no. Fíjate, yo principalmente la toma de conciencia, ¿no? O sea, yo no puedo quitar algo de mí a nivel inconsciente, no lo puedo transformar, no puedo cambiar el paradigma de cómo veo la vida si yo no sé que tengo eso. No Ok. sé, comparto un ejemplo. Hace algún tiempo una chica vino a la consulta y entonces me decía, oye, yo no vengo aquí porque yo tengo una enfermedad física, pero logro reconocer un patrón. Ahora hago un paréntesis. ¿Qué es un patrón o un programa? Que tendríamos que poner atención en él. Todas las cosas que se me repiten más de una vez, eso es un programa. Y todas las cosas que me generan dolor es un programa. Entonces, siempre tendremos un área de oportunidad en estas dos formas de identificarlo. Entonces, esta chica, una de las cosas que me decía, oye, Miguel, pues yo normalmente termino a mis parejas, nunca termino los 6 meses y me votan o yo los voto, ¿no? Y otra de las cosas es que en estos intentos de pareja me he querido embarazar
Y la verdad es que no me importaría ser madre soltera porque me ilusiona ser mamá, pero no quedo. Entonces, ¿sabes qué? Que fui ya a consultarme con un especialista para poder ver que si estaba pasando algo con mi biología y resulta que no tengo nada, todo está en óptimas condiciones. Entonces, me parece que hay algo detrás que no logro mirar. Cuando revisamos su árbol genealógico, que así se le llama, estudio del transgeneracional, nos damos cuenta que ella estaba en fidelidad con su abuela paterna y estaba en fidelidad con su propia madre. Cuando yo veo esto, estas dos cosas, hay un común denominador de estas dos mujeres, que es el papá de mi consultante. Y entonces yo le pregunto, ¿qué me puedes decir del dolor más grande que tu padre pues vivió en su vida? Y ella dice, bueno, yo creo que en realidad fue al revés, me dice, porque es que a mi padre lo asesinaron y debido a que él se murió, pues empezó a haber muchas situaciones pues de dificultad en nuestra familia. Entonces digamos que él pues no porque él haya querido, pues, pero sí fue algo muy difícil. Entonces cuando ella me dice eso, yo tengo algo que se llama la lógica del transgeneracional o la lógica del árbol genealógico, porque yo le digo, ahora lo entiendo. Mira, quiero que veas cómo es que si tú eres doble o fiel a la fidelidad de una mujer como tu abuela paterna que le mataron a un hijo porque ese fue su dolor, desde tu inconsciente es peligroso tener hijos. Entonces, de alguna manera te va a bloquear. No es porque tengas una maldición, sino porque no has hecho consciente que hay un dolor derivado de tener hijos. Y por otro lado, estás en fidelidad con tu madre, en donde a ella le mataron a su pareja, que es tu padre. Entonces, de alguna forma en tu inconsciente va a haber una resistencia, ¿no? A quedarte o a tener relaciones comprometidas, porque entonces eso pudiera derivar en que te maten a la pareja y te quedes abandonada y sola. Entonces, eso es doloroso y tienes una programación de que no hay hijos y no hay parejas. Entonces ella me decía, oye, pero tú me dices que la toma de conciencia es como parte de la sanación. Y yo le decía, efectivamente, es como tener el 50%. El que tú hayas hecho consciente esto, tenemos una gran ventaja. Y me dice, ah, entonces, ¿cómo? Ya voy a poder tener hijos y ya mis parejas van a ser diferentes o las voy a poder encontrar si yo ahora ya tomo conciencia. Y bueno, entonces ahí yo le decía, bueno, no tan rápido, No porque es en magia. realidad ahí viene la parte del protocolo de un terapéutico en donde le ayudamos a la persona. Ahora, me decía, oye, pero eventualmente habrá algo que yo no necesite un terapeuta para que pues yo pueda sanar mis cosas. Y yo le decía, sí, o sea, si no tienes a alguien que te acompañe y tú previamente sabes que existe este nudo o este dolor, pues muy fácil, puedes hacer lo contrario. Por ejemplo, si una de las cosas que tú ves como patrón que no terminas quedándote con una persona porque a lo mejor no la toleras, pues date cuenta que una de las cosas que tienes que trabajar en el día a día, pues es la tolerancia, ¿no? O sea, no es que te tengas que obligar ni ser una mujer sumisa, pero ¿por qué no darte la oportunidad de decir, ay, no, chao, ya va, porque este no me escucha? ¿Por qué no darte la oportunidad de decir, oye, yo lo voy a hacer diferente? ¿Sí? No voy a actuar desde el dolor inconsciente del por qué a lo mejor en esta familia tendemos a no tener relaciones de pareja pues con compromiso derivado del dolor que proviene del transgeneracional. Entonces yo lo voy a hacer diferente, me voy a dar la oportunidad de otra semanita, ¿no? De conocerle, de a lo mejor algo me estoy perdiendo, de mirarme yo como un espejo en el otro, de por qué el otro a lo mejor es muy intransigente y no quiere escucharme, porque yo también hago lo mismo. Y ahí entonces uno pudiera tener pues estas pautas de sanarse propiamente en la misma dinámica, en el día a día. Una posibilidad al cambio, ¿no? Y aquí, Claro. sí, aquí la pregunta sería, ¿hay ciertas creencias limitantes o fidelidades familiares que se repiten universalmente, que son universales, como por ejemplo, el dinero no crece en los árboles, entonces a la gente le cuesta trabajo ganar dinero, o todos los hombres son infieles, entonces les cuesta trabajo tener pareja? O sea, ¿algo has visto tú en consulta que se repite? Bueno, lo que yo logro identificar es si
también tiene que ver no solamente la parte del transgeneracional, hablando de un sistema familiar, sino también en aquel lugar en donde nosotros nacemos, porque de Claro, alguna la forma cultura. estará relacionado con la correspondencia del lugar, ¿no? Es como yo les digo, oye, pues eso se llaman leyes de correspondencia, ¿verdad? No es lo mismo nacer rico que pobre, no es lo mismo nacer en China que nacer en México, porque tendrás una tendencia a tener una, no sé, unas costumbres y no sé, religión diferente. No es lo mismo nacer hijo de un político que hijo de un maestro. Claro, No tiene nada de malo, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo nacer bajo la influencia de un ADN que tenga tendencias a enfermarse de cáncer o diabetes a otra que no. claro. De alguna forma, cuando tú elegiste esa familia, te iba a corresponder algo, incluyendo todas aquellas correspondencias de la sociedad, ¿no? O sea, si nacemos en México, por ejemplo, una de las cosas que yo identifico muchísimo a nivel colectivo, me acuerdo que alguna vez salió en una mesa de discusión con uno de mis maestros, no sé si tú sepas, pero en México somos el primer país en el mundo con más casos de diabetes. Y desde biodescodificación o desde el sentido biológico, la diabetes usualmente se suele presentar en personas que viven mucha resistencia, estados de que tengo que ser, sabes, como un roble, mujeres que a lo mejor dicen, me tengo que aguantar al marido porque yo no quisiera que mis hijos crecieran sin un padre, entonces soy fuerte, o mujeres que tienen que ser mamá y papá, ¿no? Al mismo tiempo. Y tienen que, pues, hacerse las fuertes, ¿no? No pueden darse el lujo de flaquear o de ser débiles porque tienen un compromiso con sus hijos. A eso me refiero con historias de mucha resistencia, ¿no? Y México, en la cuestión cultural, nunca hay que olvidar que en nuestra historia fuimos una sociedad que fue quebrantada en su cultura porque fue dividida y hubo mucha resistencia y muchas luchas en toda su historia. Entonces, pues también a nivel cultural, Claro. no solamente a nivel familiar, pudiera estar ya en tendencia de una situación de dolor por resistencia, sino que ya por sí mismo en la cultura de haber nacido en México, también tendré una tendencia a vivir esto. Ahora, la pregunta es, ¿se alcanza a sanar? Creo que esto viene de muy atrás. Esto lo traemos cargando en el inconsciente colectivo desde mucho tiempo atrás. ¿Se alcanza a sanar? Y si sí, ¿qué significaría sanar? ¿Cómo se vería una persona que de alguna manera pudo romper con esas fidelidades familiares o esas cadenas, esas creencias limitantes que no nos permiten tener una mejor calidad de vida? ¿Cómo se ve? Bueno, principalmente yo lo que te podría decir en mi experiencia, Francis, a mí me encanta trabajar mucho con el inconsciente, porque cuando una situación queda encapsulada, congelada, sí, porque no hubo una solución y quedó guardada en el inconsciente, desde mi punto de vista hay que trabajar desde herramientas que tiene el inconsciente. Por ejemplo, una de las cosas que trabajamos normalmente ya en un proceso terapéutico es, no sé, utilizar herramientas como la programación neurolingüística o también podemos utilizar la hipnosis ericksoniana o también se pueden sugerir actos simbólicos, ¿no? Para trabajar con el inconsciente. Ahora, ¿qué es eso de trabajar con el inconsciente? El inconsciente, su lenguaje, son tres cosas principales: los símbolos, las imágenes y los arquetipos, ¿sí? Nuestro cuerpo está lleno de funciones simbólicas y arquetípicas. Por ejemplo, en nuestro propio cuerpo tenemos, ahora sí que hasta el tuétano, la expresión de los arquetipos de lo femenino y lo masculino. Aún yo sea de un género hombre, yo tengo un cerebro, por ejemplo, que está dividido en masculino y femenino, ¿no? Que dentro de esos hemisferios, aunque sea masculino y femenino, me voy a topar con que están hechos eventualmente hasta la parte más profunda de átomos que también tienen lo masculino y lo femenino. Eso que te estoy hablando son como matrushkas, ¿no? O sea, las muñequitas estas rusas, de que una contiene a la otra. Eso es un simbolismo, como nuestro cuerpo tiene masculino y femenino. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo sanar a nivel físico, o cómo observarlo arquetípicamente, cómo nuestro cuerpo da información de conflictos que hay en nuestro inconsciente? Alguien que, por ejemplo, tenga alopecia,
La pregunta siempre que nosotros tenemos una dificultad o una expresión física o síntoma, tendríamos que preguntarnos para qué sucede esto, para qué nuestro cuerpo da una solución, por ejemplo, de quitarse el cuero cabelludo y tener todo el casco, todo nuestro cuero cabelludo expuesto y no teniendo pelo, porque a nivel arquetípico, por ejemplo, yo necesitaría el calor del sol, que a nivel de nuestras civilizaciones y culturas antiguas, siempre el sol está relacionado con papá. Entonces, yo me quito el pelo, ¿no? Para poder sentir el calor de mi padre. Y normalmente siempre me encuentro con historias de dolor de un padre ausente en historias de alopecia, ¿no? Entonces, cuando trabajamos, a eso es a lo que iba, cuando trabajamos con el inconsciente, la solución tiene que ser de forma inconsciente, a través de símbolos, a través de imágenes, a través de arquetipos. Una de las cosas te puedo compartir que de lo que yo me inspiro mucho y es una de las cosas que más me encanta hacer es trabajar con psicorrituales, ¿no? En algún momento tuve la oportunidad de leer todos los libros del maestro Alejandro Jodorowsky y también incluso tener entrenamientos con su hijo y me encantó mucho de lo que ellos hacen. Parte en mis consultas hago mucho de eso, de que las personas a nivel simbólico hagan una resignificación. Te pongo un ejemplo. Me decías hace un momento, oye, todas estas historias de dolor por el dinero, cómo se vienen repitiendo no solamente a nivel colectivo, sino a nivel de la familia. Me acuerdo alguna vez que venía una chica a consulta que me decía, oye, Miguel, a mi madre, sus hermanos se encargaron de quitarles o robarle o le hicieron firmar unas cosas de la herencia que dejaron mis abuelos. Entonces, derivado de eso, obviamente mi madre sufrió mucho dolor y bueno, mis abuelos, como ya se murieron, obviamente pues no tuvieron la posibilidad de que se quedaran con lo que les correspondía a cada uno de sus hijos. Entonces mi mamá pues ya no peleó, obviamente los trae atorados, pues yo no puedo hacer nada. Supongo que si mamá le hubiera tocado algo de esa herencia, pues también a mí me hubiera tocado. Yo siento luego en las cuestiones del dinero que vivo situaciones de no merecimiento, porque si te fijas, de alguna forma, pues su mamá vivió una situación de no merecer lo que sus padres le habían dejado. Entonces yo le decía, trabajemos con el inconsciente. Le dije, mira, vas a ir y vas a juntar en una olla de barro un montón de monedas de oro, de chocolate, de esas dulces, ¿no? Y a nivel simbólico, vas y visitas, si quieres, la tumba de tu abuela y de tu abuelo, que fueron los que dejaron la herencia, y les dices, mira, abuelo, pues esta herencia simbólica, porque pues, no es la real, generó mucho dolor y mucho conflicto entre tus hijos. Si desde el nivel en donde tú te encuentras hay algo que se pudiera mover o resignificar porque no eran los designios que ustedes dejaron y los que querían, te pido que te hagas cargo y liberes el nudo. Mira, Francis, fue maravilloso, porque no es que estas personas le hubieran regresado la herencia que le quitaron a su hermana, pero esa persona le llegó el dinero por los lugares o personas que menos te le imaginas, generando el mismo dinero o hasta más, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con un conflicto inconsciente, lo ideal es resolverlo desde el lugar en donde se generó, que es el inconsciente, como este tipo de herramientas o técnicas. Qué interesante, Miguel Ángel. Esto nos invita de alguna manera a reflexionar y a contactarnos con nuestra calidad de vida, nuestra forma de vida y nuestra historia, porque a mí a lo que me invita en este momento es a pensar cuáles son las fidelidades familiares que tengo yo inconscientemente, cuáles son las historias y por otra parte la importancia de la palabra, de lo que uno dice, ¿no? Porque todos estos mandatos que uno da día con día los están escuchando nuestros hijos, los estamos escuchando nosotros, inconscientemente los llevamos a cabo. Entonces, ¿cómo romper con todo esto que nos hace daño y que no nos ata y no nos permite vivir mejor? Obtener lo que deseamos. ¿Cómo los rompemos? Primero, lo primero que ya lo dijiste es reconocerlo. Y lo Sí. segundo, ya que uno lo reconoce, ya que uno puede identificar cuál es la historia y a quién estoy guardándole esa fidelidad, ¿cómo la rompo? Bueno, mira,
Tu pregunta es muy compleja porque sí a veces se necesitan de alguna manera trabajar de muchos frentes aquel patrón que yo ya tengo, que me está generando mucho dolor. Lo que yo te puedo decir, si me pudiera quedar con algo que es muy poderoso, es que nunca olvidemos que todo lo que yo estoy viviendo, a lo cual yo lo veo como dolor o lo vivo como dolor, no es otra cosa más que un fractal y una materia que yo elegí Mm. para poderla resignificar y liberarme de la ilusión. Entonces, partiendo de eso, una de las cosas que yo puedo hacer es aquella cosa que me genera dolor que viene de afuera hacia adentro, Ujú. yo cambiarla de mí para mí. Ejemplo, si yo identifico que tengo una historia de abandono porque soy doble de la abuela esa que perdió el hijo, Sí. regreso al ejemplo que estábamos hablando, y me doy cuenta que entonces tengo la tendencia de la programación del abandono, una de las cosas que yo puedo hacer es trabajar conmigo mismo, no abandonándome a mí, Ah, ¿sí? excelente. Trabajo en ese espejo que Ah, sigue manifestándose allá afuera, pero el cambio lo hago interno. Por ejemplo, ¿cómo no es abandonarme a mí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo digo, yo quiero algo en la vida y entonces deja tú de luchar por aquello? Es que en el día a día yo lo abandono, procrastino aquella cosita que hoy tenía el compromiso conmigo y eso es una forma de abandonarme. Una forma de abandonarme es que yo sé que tengo que cuidar este vehículo que tengo para expresarme en este nivel de conciencia y lo que resulta es que tomo refrescos, desmedidamente azúcar, le meto durísimo a las harinas, a etcétera. ver, Eso es abandonarme a mí. claro. Abandonarme a mí es en una relación de pareja, el cómo me olvido de mí, me, paso de mí y convierto a la otra persona en alguien más importante y me olvido del amor incondicional. El amor incondicional es yo amo al otro como a mí, no puedo amarlo más. Y en el momento en el que yo lo amo un poquito más y soy desconsiderado conmigo mismo, en ese momento me abandono. Entonces, lo que estoy haciendo es una repetición conmigo mismo. Claro. Cuando yo cambio ese patrón, ¿sí? De ahora darme a mí, no estoy diciendo que uno sea egoísta, ¿sabes? Y que no te importen los demás y que no los mires o no los tomes en cuenta, pero tendría que ser de igual forma, no más a los demás que a mí. Claro. Y en ese momento, entonces, no habría razón por la cual se tendría que estar repitiendo aquellos nudos o aquellas programaciones de abandono. Claro. Me parece maravilloso porque finalmente llegas a uno, a la responsabilidad que tenemos nosotros mismos, a responsabilizarnos, ¿no? Porque es muy fácil decir, como a mi abuelita se le murió el marido y a mi mamá, a mi abuelita se le murió el hijo y a mi mamá le mataron al marido, por eso yo soy como soy. Entonces ahí no tienes tú el poder de hacer un cambio, pero en cambio cuando te responsabilizas y dices, lo que voy a hacer yo es no abandonarme, entonces ahí es el compromiso contigo, ¿no? Y a mí algo que me llamó ahorita la atención que dijiste, que el dolor es una ilusión. La pregunta es, ¿por qué es una ilusión? Si yo siento dolor físico en este momento o dolor emocional, ¿a qué te refieres con que es una ilusión el dolor? Sí, te entiendo. En realidad, bueno, si lo vemos desde un punto de vista muy mecánico y químico, evidentemente, pues si me duele la cabeza, ¿cómo vas a decir, cómo va a ser una ilusión, ¿no? Pero es que en realidad yo no puedo tratarme a mí, y me refiero en todos los sentidos, como un costal de huesos. Yo soy más allá que la biología. Entonces, cuando yo reconozco que yo soy un ser en donde tengo un cuerpo emocional, en donde tengo un cuerpo mental, espiritual, y eso me lo permito expresarme en un cuerpo, cuando yo tomo conciencia de los nudos, de los bloqueos, de lo que le genera dolor a esos otros cuerpos, no tendría por qué expresarse la somatización o la ilusión, ¿sí? De lo que yo estoy viviendo. Vuelvo y retomo el ejemplo del abandono. Por ejemplo,
una de las tantas expresiones en el cuerpo que se puede manifestar por yo sentirme abandonado es el sobrepeso, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a trabajar, como lo decíamos, en donde yo me deje de abandonar a mí mismo, en donde yo vea por mí, al igual que con los demás, eventualmente se va a terminar mi sobrepeso, ¿sí? Y desaparece la ilusión que yo tengo mental del abandono reflejado en el cuerpo, Ok. ¿sí? A eso me refiero con que es una ilusión. En Sí. todo caso, como decía uno de mis maestros, la enfermedad no es otra cosa que gritando, ¿no? Así un grito desesperado porque yo ponga atención en mi incongruencia que tengo emocional. Nosotros jamás nos vamos a enfermar si somos congruentes entre lo que pensamos, decimos y sentimos. Si somos congruentes, nunca nos enfermaríamos porque el cuerpo no daría una solución biológica ante ese conflicto que estoy viviendo. Ahora, esto se puede desencadenar a partir de algún momento o episodio inesperado y violento y que de alguna manera eso que se desencadenó, a pesar que el evento ya haya acabado, seguir cargando la enfermedad. O sea, por ejemplo, si en algún momento hubo alguna situación de estrés que te estresó, que te angustió y se desencadenó en una enfermedad, ese Ujú. episodio ya terminó. ¿Por qué la enfermedad no se acaba? ¿Por qué sigue manifestándose o hablando? Eh, mm, bueno, buena pregunta. Voy a decir una cosa muy fuerte, pero esa es mi experiencia como terapeuta, y es que los programas no se quitan, se apagan. Okay. ¿Sí? Entonces, he ahí que hay una gran área de oportunidad para observarse. Vuelvo y repito, de lo del abandono. Si tú tienes un tema de abandono, ¿no? Eh, y lo has trabajado porque vas con el terapeuta y ahora incluso escuchaste esta plática y dices, ay, no, ahora ya voy a no dejar mis proyectos, no me voy a abandonar. Bien. Y se supone que vas como integrando y ya no sintiendo este abandono. Pero ¿qué sucede, Francis, cuando la vida nos hace una pregunta que era la misma pregunta, pero en otro contexto o de otra manera? Por ejemplo, se te muere un hijo. ¿Cómo vas a contestar ante esa situación? Entonces, ¿de qué te sirvió que te hayas tomado el Reiki 1, Reiki 2, Evolución 2, las barras, el hipnosis, el Reiki, todas las habidas y por haber las hayas tomado, cuando se supone que ya sanaste tu herida de abandono, pero cuando te hacen una pregunta, pues no es de a centavos, a lo mejor es de a peso, como esta, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo como observador, que uno crea su realidad, logras ponerle atención en el dolor o en la resignificación del evento? Claro. Es evidente que cuando tú pierdes un hijo, ¿verdad? Pues no vas a ponerte a reír porque no es congruente, estás en duelo. Claro. Pero, oye, ¿cuánto tiempo te vas a permitir estar en duelo? Porque si son 3 meses, bueno, 6 meses, bueno, pero ya de 6 meses todos sabemos que ya en un nivel, desde una mirada psicológica, ¿no? Terapéutica, eso ya es una depresión clínica. El perdurar por más tiempo, ¿no? Una situación de duelo, de apego a alguien que se nos fue. Y sigue siendo la misma pregunta. O sea, ¿por qué no decir, oye, mi hijo, eh, le agradezco por haber sido mi hijo tanto tiempo, entiendo que su misión terminó y que pues él necesita ir a donde tenga que estar y yo mientras tenga vida la voy a disfrutar porque así es, porque es perfecto, ¿no? Su partida. No estoy teniendo más que una mirada de dolor, más no estoy teniendo la otra mirada de resignificación. No es que me esté haciendo un coco wash o un lavado de cerebro, es desde dónde elijo mirarlo. Claro. Y eso es lo que tú hace un momento decías que tiene que ver con la responsabilidad.
una de las cosas por las cuales tenemos conflictos, Francis, es que nos encanta hacernos la víctima. Entonces, siempre es más fácil responsabilizar al otro, culpar al otro, a decir que gracias a que no tenemos un gobierno de primer mundo, entonces no podemos hacerla. No, es una justificación. Estás decidiendo mirar la posibilidad errónea. Estás mirando solamente tu observación de dolor. No estás poniendo atención en la solución, en una solución o en un paradigma diferente del que te estás mirando. Y esto genera dolor. Claro. Muchas gracias por respondernos, Miguel Ángel. ¿Con qué te gustaría ir cerrando? Pues mira, me encantaría que todos los que nos están escuchando y viendo, pues tengamos la posibilidad de siempre escuchar nuestro cuerpo y poner atención en aquellas cosas, como decía en un principio, que se nos repiten, poner atención allí, porque es como un grito desesperado de nuestro inconsciente, decir, oye, pon atención aquí, si te estás buscando siempre personas que te ponen el cuerno, pon atención aquí porque es un programa, cámbialo. ¿Cómo? Pregúntate, desde esta dinámica que veíamos, ¿cómo te eres infiel tú? ¿Cuántas veces no cumples contigo? Entonces, haz un cambio en el día a día para que no sigas manifestando a este tipo de personas. Y luego, escucha entonces no solamente estas programaciones que son las que se repiten, sino tu cuerpo. No lo abandones, porque los primeros síntomas que nos dice o nos habla, luego eso se puede convertir en una cuestión crónica. La razón por la que no nos sanamos del todo es porque existen como tracks, ¿sí? Que no terminamos de sanar. Seguimos aprendidos a aquella situación de dolor de cuando me abandonaron la primera vez o de cuando me pusieron el cuerno la primera vez y no logro sanar eso. ¿Qué es sanar? Dejarlo en paz, darle carpetazo y decir, me quedo con con la mejor experiencia de aquello. Es decir, el aprendizaje de haber vivido eso es que si una persona no quiere estar conmigo, pues se lo pierde, ¿no? ¿Para qué yo quiero una persona que esté a fuerza? Eso es resignificar, ¿no? Es como limpiar el visor, ¿no? Con los que con los que uno ve la vida. De alguna manera, nuestra mirada y nuestra interpretación de lo que pasa. No es lo que pasa, sino que es desde dónde y cómo lo interpretamos. Y qué tanto eso nos sirve o no nos sirve para vivir mejor. Claro. ¿Dónde te podemos encontrar, Ángel? ¿Das consultas individuales, cursos? ¿Cómo te podemos encontrar? Sí, Francis, claro que sí. Mira, si me buscan en redes sociales, todas mis redes sociales están como Miguel Ángel Insight. Este, lo puse así porque es como echarnos una mirada adentro en vez de buscarlo afuera. Entonces, ya se me sé Facebook, Instagram, TikTok. Prácticamente todos los días subo contenido tanto a TikTok como a Instagram de videitos con contenido muy interesante. Entonces, me pueden seguir allí y también doy consultas pero a través de mis redes sociales me pueden contactar y ahí con mucho gusto les damos seguimiento. Muchísimas gracias, Ángel. Para mí fue un goce escucharte. Me hizo mucho sentido todo lo que dijiste y me llevó a reflexionar y a pensar qué es lo que todos queremos, ¿no? Vivir mejor, estar más tranquilos, vivir una vida de paz, de armonía, de responsabilidad y de trabajo propio, porque no cambia uno el mundo afuera, empieza con uno. Para cambiar afuera, hay que cambiar dentro. Entonces, me gustaría volverte a invitar, si es que puedes, para hablar Claro. de todos estos temas que quedaron como de alguna manera con tanta duda y tantas ganas de aclarar. Y gracias a todos los que escuchen esto y compartan.